estudiantes, el día de hoy vamos a trabajar el tema de ángulos complementarios y suplementarios. Entonces vamos a ir recordando, por ejemplo, que los ángulos se clasificaban de diferentes maneras. Estaba el ángulo recto que valía 90 grados, estaba el ángulo llano que era cuando daba media vuelta y era 180, estaba también el ángulo completo cuando valía 360 grados. Entonces el día de hoy vamos a ver dos conceptos nuevos que serían cuando los ángulos son complementarios y cuando los ángulos son suplementarios. Entonces, ¿qué significa eso? Dos ángulos serán complementarios cuando dichos ángulos sumen 90. Por ejemplo, tengo el ángulo AOB, que es alfa. Tenemos en este otro gráfico el ángulo POQ. Cuando uno junta estos dos ángulos, entre ellos se forma un ángulo recto. Y por lo tanto, si son complementarios, alfa más beta debe sumar 90 grados. Entonces, como observación, ¿cómo se va a denotar el complemento de los ángulos? Se denota con la letra C. Entonces sería de esta manera. C de X, que sería complemento del ángulo X. ¿Cómo lo vas a calcular? De la siguiente manera. El complemento del ángulo X es igual a 90 menos X. Puedo conseguir el complemento de cualquier ángulo que me indique, pero recuerde, ese ángulo siempre debe ser menor que 90. Veamos algunos ejemplos. Tenemos el complemento de 60. ¿Cómo vas a encontrar el complemento de 60? Es restando 90 menos 60. ¿Y eso cuánto nos da? Nos da 30. Complemento de 70. ¿Cómo vas a encontrar su valor? Restando 90 menos 70. ¿Y cuánto resulta esa diferencia? Resulta 20. Complemento de 50. ¿Cuánto sería el complemento de 50? 90 menos 50. Y esa diferencia nos da 40. Entonces, para poder entender un poco mejor sería preguntarnos, complemento de 60, ¿cuánto le falta para que llegue a 90? Le falta 30. Complemento de 70, ¿cuánto le falta para que llegue a 90? Le falta 20. Complemento de 50, ¿cuánto le falta para que llegue a 90? 40. De esa manera también podemos trabajar el complemento de un ángulo. Ángulos suplementarios, ¿qué significa? Son dos ángulos que van a llegar a sumar ¿cuánto? 180. Como puedes observar, tenemos el ángulo AOB, el ángulo AOB, que es alfa, y el ángulo POQ. Si uno junta estos dos ángulos, alfa y beta están formando un ángulo que da media vuelta. ¿Y eso qué significa? Que alfa más beta suman 180. Entonces, ¿cómo vamos a denotar o cómo vamos a escribir el suplemento de un ángulo? Sencillo, vamos a utilizar la letra S. Suplemento de x, ¿a qué es igual? Va a ser 180 menos el valor del x. Será 180 menos x. Veamos algunos ejemplos. Tenemos el suplemento de 100. ¿Cómo voy a encontrar su valor? Sencillo. 180 menos 100. ¿Y cuánto resulta esta diferencia? 80. Suplemento de 70. ¿Cómo consigo su valor? Restando, ¿no? 180 menos 70 y esa diferencia es 110. Suplemento de 120 sería 180 menos 120 y esa diferencia resulta ser 60. Otra manera de poder encontrar el suplemento de un ángulo es pensar de la siguiente manera. Suplemento de 100. ¿Cuánto le falta a 100 para que llegue a ser 180? Le falta 80. Entonces será igual a 80. Suplemento de 70. ¿Cuánto le falta a 70 para que llegue a ser igual a 180? Le falta 110. Ese sería su valor. Suplemento de 120. ¿Cuánto le falta para que lleguemos a 180? Le falta 60. Este sería su valor. Hay situaciones donde el complemento se repite una cierta cantidad de veces e igual el suplemento. Entonces hay una regla práctica para poder encontrar su valor y no estar calculando uno por uno con los conceptos antes mencionados. Por ejemplo, si la cantidad de complementos es un número par, ¿cuánto resulta toda esa expresión? Resulta el mismo valor de x. Pero si la cantidad de complementos que me dan como ejercicio es una cantidad impar, ¿cuánto resulta el valor de toda esa expresión? Va a ser 90 menos x. Cuando se tiene el suplemento del suplemento de x una cierta cantidad par de veces, ¿cuánto resulta toda esta expresión? Resulta el mismo x. Pero cuando se tiene el suplemento del suplemento de x una cierta cantidad impar de veces, entonces ¿a qué es igual esta expresión? 180 menos x. Es una manera de poder encontrar rápidamente la solución de algunos ejercicios. Pero veamos a continuación dos ejemplos para poder resaltar un poco lo que estamos trabajando.
tenemos que calcular en este ejercicio 1 el suplemento del ángulo X. Entonces lo primero que tenemos que averiguar es cuánto vale X. Tenemos este gráfico, tenemos tres ángulos, A o B que mide 2X, B o C que mide 2X también, y C o D que mide también 2X. Y juntos los tres ángulos están formando un ángulo que vale 90 grados. ¿Cómo sé ese dato? Porque recuerdo, un ángulo recto siempre se denota o se dibuja con un cuadradito. Entonces, si yo sumo los tres ángulos, 2X más 2X más 2X, ¿cuánto me tiene que dar? Me tiene que dar 90. 2X más 2X más 2X es 6 veces el ángulo X y eso es 90. El 6 pasa a dividir al 90. 90 sobre 6, ¿cuánto nos daría esa división? Sería 15. Por lo tanto, el X vale 15, pero no es la respuesta. Lo que yo deseo encontrar es el suplemento de X. Suplemento de 15. ¿A qué es igual? Puedo aplicar la definición, ¿no? Escribir 180 menos 15. ¿Y cuánto es esa diferencia? Es 165. Esa sería la respuesta para el primer ejercicio. Muy bien, vamos al ejercicio número 2 que nos dice calcular el valor de R. Sí, se tiene la siguiente expresión. R es igual al complemento del suplemento de 140 más el suplemento del complemento del ángulo 56. Vamos a aplicar la regla práctica que consiste en lo siguiente. Vamos a resolver el complemento. ¿Cuánto es el suplemento de 140? ¿Cuánto le falta a 140 para que llegue a ser igual a 180? ¿Cuánto le falta? 40. Entonces el suplemento de 140 es 40. Y ahora, ¿cuánto es el complemento de 40? ¿Cuánto le falta a 40 para que llegue a ser igual a 90? Porque es complemento. Le falta 50. Entonces toda esta expresión resulta ser 50. De la misma manera este otro término, más suplemento escribo. Ahora vamos a calcular el complemento de 56. ¿Cuánto le falta a 56 para que llegue a ser igual a 90? Porque es complemento. Le falta 34. 34. Ahora, ¿cuánto es el suplemento de 34? ¿Cuánto le falta a 34 para que llegue a ser igual a 180? Le falta 146. Por lo tanto, ¿cuánto resulta ser 50 más 146? Eso resulta ser igual a 196. Esa es la respuesta del ejercicio. Como observas, nosotros estamos aplicando propiedades antes mencionadas, como los ángulos rectos que deben sumar 90, y siempre recordando, ¿no? El complemento que nos indica que la suma de mis ángulos debe ser 90. Suplemento que la suma de mis dos ángulos debe ser 180. Muchas gracias, espero que hayan entendido. Nos vemos hasta la próxima clase.